Saludamos a la gente que está en sintonía a través de rcr750.com, rcr750.com. Allí nos puedes ver en vivo y en directo. Gracias también a la gente que se pliega a esta sintonía en Periscope. Nos consigues en Periscope en la cuenta @rcr750, @rcr750. Allí nos puedes ver en Periscope. Y muchísimas gracias también a la gente que nos sintoniza, pero en diferido. En diferido nos buscas en nuestro canal de YouTube. ¿Cuál es el canal? El canal es muy fácil de ubicarlo. Escribes Radio Caracas Radio en el buscador de YouTube. Y una vez que estés allí, por favor, suscríbete a nuestro canal para que te mantengas al tanto con la programación de todos los días en Radio Caracas. Bien, dicho todo esto, le voy a dar las buenas tardes a Daniel Lara. Buenas tardes, ¿cómo está, señor Daniel? Muy buenas tardes, señor Neomar Hernández. ¿Cómo me le va? Aquí estamos y aquí seguimos. Mira, hay algunas eh, noticias que no son noticias. Noticias que no son noticias. Y que tienen por lo menos, yo diría que algo así como unos 3 años ocurriendo a la luz de todo el mundo, beneficiando a muchísima gente y sometidos o protegidos por un manto de silencio que normalmente alcanza a organismos nacionales, organismos internacionales y algunos centros de comunicación o algunos medios de comunicación. Día de hoy, yo quisiera empezar por el principio. Tú sabes que hay una apertura comercial, una apertura económica en el Medio Oriente, un fenómeno bien interesante, donde el Estado de Israel y sus vecinos históricamente enemigos han comprendido una cosa que quizás debieron haber comprendido hace mucho tiempo, y estoy seguro que su cultura favorable a hacer buenos negocios los hubiese ayudado. Que hay mucho real en juego. Si en el pasado, en el conflicto árabe-israelí, alguien hubiese dicho, oye, vale, pero aquí hay mucho real, no se están dando cuenta que aquí hay posibilidad de hacer negocio, y los que están llevándose los negocios son factores externos a esta región. Si eso se hubiese entendido, ¿qué pasaría? Bueno, pasaría que los países del Medio Oriente explotadores de petróleo hubiesen podido aprovechar la tecnología israelí y no depender de la tecnología occidental. Hubiese podido el capital, bueno, el ingente capital petrolero de los países del Medio Oriente haber aprovechado las oportunidades en inversión en startups, pequeñas empresas bueno, y grandes conglomerados con potencial exportador basados en Israel. Y además de eso, hubiesen podido aprovechar un mercado como el mercado israelí, que no es cualquier cosa, en lo que se refiere, por ejemplo, a el tema del turismo. La tecnología en el área de la agricultura, del aprovechamiento del agua y de la seguridad, bueno, son el orgullo de Israel. Israel es el país número 1 en el mundo en establecimiento de startups, es decir, de pequeñas ideas llevadas a cabo por jóvenes emprendedores que se terminan convirtiendo en grandes ideas vendidas por miles de millones de dólares. Y por los grandes conflictos entre Israel y sus países vecinos, que no se podían ni ver, que se tuercen los ojos, que se lanzan cohetes, se orinan la puerta, todas esas malas vecindades. Bueno, no habían comprendido la necesidad que había de trabajar en conjunto. Alguien empezó a abrirle los ojos. Evidentemente, cambian los tiempos. Cambian los tiempos, Neymar. Cambian los tiempos.
y la gente empieza a ver, cambian las generaciones y empiezan a llegar nuevas generaciones que jamás se han enfrentado en una guerra. Y por lo tanto no ven las heridas del pasado como heridas propias porque no las tienen en su propio cuerpo. Y empiezan a decir, oye, pero ¿para qué me estoy yo preparando para una guerra si me pudiese preparar para un buen negocio, verdad? Entonces, empieza la reconciliación y empiezan varios países del Medio Oriente a reconocer a Israel. Primero, a reconocer su derecho a existir, que ya... Que bastante, claro. Imagínate. Dos, lo reconocen como Estado y establecen relaciones diplomáticas. Y después de eso van los negocios. Vamos para los negocios, vamos para los negocios. Y empiezan los tipos a ver qué oportunidad hay aquí, vamos a ver, dame el catálogo. Y se han establecido ya cientos de negocios binacionales, ¿no? Uno de los emires de los Emiratos Árabes Unidos, que invierte muchísimo en el área del deporte a nivel mundial, bueno, le enseñaron un negociazo en Israel. El equipo de mayor fanaticada de la liga israelí, el equipo de fútbol de Jerusalén. Y al señor le dijeron, mira, ese equipo está en venta porque tiene algunos problemas económicos y tiene una fanaticada interesante. Y el tipo dijo, lo compro. Y se iba a presentar, imagínate tú, ¿no? El equipo de Jerusalén iba a ser propiedad de un empresario de los Emiratos Árabes Unidos. Y en Israel no había ningún trastorno por eso. Todo lo contrario. Dice, oye, qué bueno. Llegaron los reales, el deporte se va a poner aquí chévere y todo aquello. Pues resulta ser que cuando ya se habían tomado la foto, intercambiando franelas y firmando autógrafos, intercambiando balones, las autoridades financieras israelíes dijeron, un momento, amigos, un momento. Señor Emir, usted no puede hacer ningún negocio en Israel. Y el Emir dijo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué está usted diciéndome? ¿Que mi dinero no vale? Y le dijeron, sí, amigo, su dinero vale. Pero resulta ser que entre las actividades que usted tiene, posee inversiones de más de 1.300 millones de dólares en los llamados bonos del hambre vendidos por Venezuela y vetados internacionalmente. Por lo tanto, su dinero no es kosher. No te rías, es así. Mira, era un jeque, es el jeque Hamad bin Khalifa. Claro. No, ¿es de Emiratos o es de Qatar? Yo siempre los confundo. De los Emiratos. De los Emiratos. Yo siempre confundo. Pero el término kosher. Podrido de plata. Mira, el término kosher se aplica también, además. Pero verídicamente le dijeron, su dinero no es kosher. Le dijeron, la operación no es kosher, la operación no es limpia. Porque uno tiende a pensar, los que solo saben, o sea, como yo, sabemos pocos de los israelíes, que uno habla del término kosher y es la comida admitida. No, es una norma en general. En general, no es solo los alimentos. Claro, no solamente los alimentos, es de comportamiento, es de almacenamiento, es de tecnología inclusive. Hay ascensores kosher, ¿sabías? No sabía. Sí, hay unos ascensores en los edificios de Israel, por lo menos allí es donde yo lo he visto, que son kosher. ¿Por qué? Porque cuando es Shabbat están programados para detenerse en todos los pisos sin que nadie los maneje. Porque cuando es Shabbat, los judíos practicantes no pueden manipular en ningún tipo de objeto tecnológico. Perro, Dios mío. Entonces son ascensores kosher. Hay cafeteras kosher, teteras que mantienen el agua caliente durante todo el tiempo que dura el Shabbat. Y hay también costumbres kosher, como por ejemplo normas en el caso médico, la atención médica. Hay toda una serie de asuntos, ¿no? O sea, que tiene su equivalente en el Islam, atención. Claro. Que son las normas halal. Que son casi muy parecidas con algunas puntuales excepciones. ¿Qué pasa? Que la autoridad israelí dice, mira, usted no puede hacer negocio con Israel
porque usted tiene en su dinero no está limpio. La operación fue vetada, para que lo entendamos, porque la parte del dinero está vinculada con los negocios del hambre en Venezuela. Están vinculados con los bonos de la Venezuela. Señor, es tenedor de bonos venezolanos. Ah. Esos famosos tenedores de bonos que siempre se hablan, los tenedores de bonos, bueno, él es un tenedor de bonos. Este jeque de los Emiratos Árabes. Y los israelíes le dijeron, mire, no podemos porque esos bonos están vetados. Aparte de eso, ya hay financiamiento al terrorismo, ahí está Irán y todo aquello. Oiga, muchos lo sentimos. ¡Pah! Y se cae esta operación, chamo. Sí. Eso tiene ya como mes y medio ocurriendo, ese escándalo. Entonces, hoy... Eso era para ser propietario, creo que iba a llevarse la mitad de las acciones del Beitar Jerusalén, que era el equipo famoso. Claro que significaba ser el dueño. Claro, exacto. Debe ser el accionista mayoritario. ¿Qué pasa? Bueno, hoy sale Julio Borges. Porque, ¿Julio Borges es kosher o no? no, Boberto es lo que es él. Pero por Dios. Saca Julio Boberto un comunicado rimbombante. Oye, Dios. No, una cosa que revienta el celofán, porque aquí resulta que tenemos políticos que son expertos en tu vaso. Son periodistas ahora. Y periodistas que son ministros, ¿no? También. Comisionado de Relaciones Exteriores del gobierno interino de Venezuela revela detalles del plan ilícito de oro por efectivo que ayuda a financiar al régimen de Maduro en violación de las sanciones internacionales. 3 años después que se dio cuenta. Porque esto fue denunciado hace 3 años. Habla de la firma financiera Norcapital de los Emiratos Árabes Unidos, porque es un conglomerado, es una estructura montada. Una estructura montada donde hay unos cuantos personajes, porque tú sabes que aquí empezó una moda en algunos, claro, lo que pasa es que son cultores del bajo perfil, ¿no? Pero cuando yo dirigía el desaparecido diario web elbarguense.com, uno de los grandes escándalos que a mí, por supuesto, jamás en la vida me va a perdonar la familia García Carneiro, ocurrió cuando se revelaron las fotos del matrimonio del hijo mayor de Jorge Luis García Carneiro. Yo recuerdo eso. Pero revelamos las fotos, revelamos el menú, que fue el menú que se comió y lo que se gastó, y después revelamos las fotos de la luna de miel. ¿Tú te acuerdas dónde fue la luna de miel? No. En los Emiratos Árabes Unidos. Ah, qué bello. Pero lo más importante era que estos tipos, la gente de Carneiro y su entorno más cercano, viajan con frecuencia a los Emiratos Árabes Unidos y tienen propiedades en los Emiratos Árabes Unidos. Y empezó un grupito de estos generales corruptos del chavismo que mientras unos andaban matándose por ir ¿cómo se llama? A los Estados Unidos y a Europa, ellos no. Ellos lograron establecer un vuelo Maiquetía-Estambul, Turquía. Llegan a Turquía y agarran su gran vuelo a los Emiratos Árabes Unidos. Algunos más privilegiados salen en vuelos privados. A pasar trabajo allá. Con escala en Europa o escala en la misma Turquía, que les permite sin tanto problema, ¿verdad? A comer allá pasta con caraotas. Sí, no, y a pasar trabajo y calor, ¿verdad? Y a tomar Pepsi Cola. Ay, montados en esos camellos con ese calor, ¿verdad? Ay, sí, Dios mío. Entonces, bueno, pero Julio Borges, 3 años dice, indignado, que como resultado de una investigación, esto es más gracioso, sobre un esquema ilícito de efectivo por oro, el cual el régimen de Nicolás Maduro ha construido para eludir las sanciones en contra de él y así financiar su régimen represivo. Él pide más investigaciones y sanciones de los individuos y naciones que han permitido la realización de ese plan corrupto que liquida las reservas de oro de Venezuela e hipoteca el futuro de las próximas generaciones de venezolanos. Se estima que este plan de oro por efectivo le ha generado al régimen de Nicolás Maduro hasta $1.000 millones solo en el año 2020. Qué bello. La investigación de un año sobre esta conspiración internacional, wow, el agente de CIPOL, Julio Borges, reveló que los Emiratos Árabes Unidos
es el núcleo de la operación. Este país sirve como el centro neurálgico de este gran robo de las riquezas de Venezuela, sirviendo como el centro financiero de este plan ilícito. Grandes cantidades de efectivos salen de los Emiratos Árabes Unidos hacia Venezuela para ser intercambiados por el oro venezolano. Sus instituciones financieras son utilizadas como un intermediario para financiar la operación. Nur Capital, una compañía financiera con sede en los Emiratos Árabes Unidos y con vínculos con el régimen de Maduro, está involucrada con esta conspiración. Varios actores claves en este plan de ilícito tienen o tuvieron conexión con la compañía. El régimen de Maduro ha sido capaz de sobrevivir gracias a la red de individuos y compañías sin escrúpulos del mundo, quienes frecuentemente, con el consentimiento de su gobierno nacional, están ayudando a financiar la represión y miseria de los venezolanos. Buscamos responsabilizar a los facilitadores de la corrupción y la represión del régimen de Maduro, dijo el comisionado de Relaciones Exteriores, Julio Borges, el comisionado de Ciudad Gótica. El viaje... Mira esto. Mira, permíteme, tenemos que hacer el corte, pero a la vuelta quisiera hacer un comentario porque me llama particularmente la atención lo de Emiratos Árabes Unidos, en un elenco o en una zona geográfica en la que uno podría pensar que no, que más bien Maduro usaba como centro de operaciones allá Turquía o Irán. No. Aquí te voy a dar la ruta que ha encontrado el comisionado de Ciudad Gótica, Julio Boberto. Ajá. Ha encontrado la ruta entera de todos los vuelos. No, bueno, vamos al corte y al regreso te lo cuento. El mapa del tesoro. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa, sin que la falta de papel lo impida y además en tiempo récord. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil sí te publica. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Es interesante, antes de que des la ruta del tesoro, a priori en el comentario que estás haciendo, Daniel, recapitulamos, sobre operaciones en las que los Emiratos Árabes Unidos en Medio Oriente estarían siendo articuladores fundamentales para que el dinero de Nicolás Maduro esté llegando a buen puerto. Eso a mí me llama mucho la atención porque uno diría, y más en este proceso que tú también has descrito al principio, donde Israel está estableciendo, y eso comenzó, por cierto, fuertemente al final de la administración Trump, pactos de alguna manera convivencia y de regularización de las relaciones con países como los Emiratos Árabes Unidos, que países como ese, que uno piensa que dentro de esa esfera geográfica son los más medios, porque no es que son demasiados, pero que son los más pro-occidentales, también sirvan a intereses como los que en este caso encarna Nicolás Maduro, que obviamente compaginan más con los intereses antioccidentales que tienen países de esa región. Y estoy hablando de fundamentalmente la pretensión iraní, estoy hablando de lo que ha hecho Turquía también, y de lo que en general ocurre con los países que pretenden sostenida y de manera reiterada socavar a Occidente. Y fundamentalmente oponerse a todo lo que tenga que ver con Estados Unidos, ¿no? Y con países de Europa que representan a Occidente. Bueno, por lo que tú estás diciendo, Daniel, en esa zona geográfica
no es que todos los que son blancos, los que son grises, los que son amarillos, los que son negros, no, sino que allí más bien el dinero está jugando un papel en el que no hay colores y en el que las alianzas con Maduro poco tienen que ver con si Maduro es pro-occidental o anti-occidental, sino que la cosa es más compleja, ¿no? Eso es lo que te quería decir. Bueno, sí, entre otras cosas. Pero volviendo al mapa del tesoro, que halló Julio Leprechaun Borges, dice el comunicado oficial del comisionado presidencial de la República Bolivariana de Venezuela para las Relaciones Exteriores, el cargo más largo que ha tenido Julio Borges en su vida, desde que fue delegado de curso en el San Ignacio en 4º grado. Dice, el viaje de la venta ilícita de las riquezas de oro en Venezuela comienza en Moscú y los Emiratos Árabes Unidos. Desde Moscú, un avión charter ruso Boeing 757-200, propiedad de Eurofei, una empresa estrechamente asociada con el escuadrón de vuelo especial Rosilla del presidente ruso Vladimir Putin. Imagínate. Sale, esto es un thriller, una novela. Claro. Debería narrarla como Porfirio Torres. Sale hacia el aeropuerto internacional de Bamako, en Mali. Bamako, en Mali, África. Claro. ¿Cuál es la capital de Mali? ¿De Mar? ¿Cuál? Timbuktu. Mientras tanto, mientras esto ocurre, desde los Emiratos Árabes Unidos y de manera sincronizada, o sea, como nado sincronizado, un avión emiratí lleno de dinero en efectivo sale para encontrarse con el avión ruso en Bamako. Es allí donde el efectivo destinado a financiar el régimen de Maduro se transfiere del avión emiratí a la charter ruso para su transporte a Venezuela. El avión charter ruso luego vuela desde Bamako al aeropuerto internacional de Maiquetía, cerca de Caracas. En Maiquetía, al amparo de la noche. Al amparo de la noche. Oye, en Ciudad Gótica. Sí, es la narración, ¿no? Al amparo de la noche, el efectivo se descarga. Esto lo había escrito Rafael Poleo. El efectivo se descarga a cambio de las reservas de oro de Venezuela, que ocultas dentro del discreto equipaje de los pasajeros, se cargan en el avión de carga ruso una vez que el efectivo está en manos del régimen. Perro. Entonces, ves. Al amparo de la noche, el efectivo se descarga a cambio de las reservas que ocultan dentro del discreto equipaje de los pasajeros. Pero Dios mío, imagínate tú, gran locura. ¿Cuáles pasajeros? Es un avión de carga, imbécil. En fin. No, en fin, igualito es tremenda trácala, ¿no? No, pero cuando hablas de lo que no sabes, bueno, mira. Luego, en la mayoría de los casos, el avión de carga ruso, este es un avión de carga ruso porque hablas de pasajeros, necio. El avión de carga ruso vuela desde Caracas al aeropuerto internacional de Bamako, en Mali. Allí el oro se descarga en el avión emiratí que espera para su transporte a los Emiratos Árabes Unidos. Si bien la mayor parte del oro se destina a los Emiratos Árabes Unidos, parte del oro también ha llegado a otras naciones como Libia y Suiza. En ocasiones el oro se ha llevado a una refinería cercana al aeropuerto de Bamako, donde se elimina su trazabilidad, y otras veces se lleva directamente a los Emiratos Árabes Unidos. Durante la investigación, al menos 8 viajes del mismo avión de carga ruso fueron rastreados, tomando la ruta de efectivo por oro desde Caracas al continente africano. En una transferencia observada recientemente en el aeropuerto de Bamako, 28 maletas que probablemente contenían unos 51 millones de euros en efectivo fueron transferidas desde el avión emiratí al avión ruso que esperaba y que voló inmediatamente a Caracas. Una figura central en la operación es el ciudadano francés Olivier Curiol, quien ha trabajado con Nur Capital como jefe de administración de activos y fondos y ha estado vinculado a otras actividades corruptas en el continente africano. Junto con Curiol, están involucradas otras personas relacionadas con Nur Capital, incluyendo otro francés que supervisa la transferencia del oro y el efectivo en el aeropuerto de Bamako entre los aviones rusos y emiratíes utilizados en la operación. Abro comillas. Esta semana he proporcionado muchas pruebas de nuestra investigación al Congreso de los Estados Unidos, a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos y al Departamento de Estado de los Estados Unidos, y los he alentado a investigar a todos los involucrados que tomen las medidas pertinentes. También compartiremos información con las autoridades europeas. Si se han violado las sanciones contra el régimen, imagínate, todavía se pregunta, si se han violado las sanciones contra el régimen de Maduro,
los involucrados deben ser sancionados por sus acciones, agregó Borges, quien a su vez firma Julio Andrés Borges Junger, comisionado presidencial para las relaciones exteriores de la República Bolivariana. Varios señalamientos con respecto a esto finalmente. En primer lugar, bueno, es lamentable que una nota de prensa sea emitida, entonces tiene tono de memorando, pero a la vez de punto de cuenta y termina siendo una proclama, ¿no? Una cosa bastante rara. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece bastante extraño que el señor Julio Borges se ahorre los nombres de los involucrados y de los intermediarios. Y además que quiera teñir de misterio unas transacciones hechas en un anodino aeropuerto de alguna perdida ciudad del África, cuando en realidad solamente tenía que pararse en cualquier edificio de las cercanías del aeropuerto de Maiquetía y asomarse por la ventana y darse cuenta de cómo pernoctan en el área de carga del aeropuerto de Maiquetía los aviones de Emiratos Árabes, los aviones rusos de carga. Solamente tendría que estar allí un rato y hablar, inclusive acercarse a hablar con alguno de los trabajadores encargados de vigilar dichas aeronaves. Es más, solamente tendría que estar en las cercanías del aeropuerto para saber, como saben todos los que allí viven y todos los que allí hacen vida, cómo a determinadas horas de la noche trancan la autopista para que suban, custodiados por camiones blindados y motorizados, gandolas con contenedores que todos saben que llevan adentro o que traen. Bajan el oro, suben el efectivo. O sea, eso no es ningún secreto, pero lo que se ahorra además Julio Borges, que vende esto como, mira la noticia que tengo, entérate, OFAC, oye, tururú, no. Lo que se ahorra decir es quiénes son los fronting nacionales en Venezuela para hacer esas operaciones. Trabajadores del área de aeronáutica del aeropuerto de Maiquetía que han estado en esas operaciones han visto, por ejemplo, al Coco Capriles vigilando sus cargamentos y dando órdenes. Porque esto es una cosa chimbísima. Esto es una cosa que llegan los lingotes en caja, abre ahí para ver, monta. Y que bajan los maletines llenos de euros, abre ahí para ver, sube. Así tipo la miniserie Narcos. Y esto está ocurriendo desde hace 4 años. Tú mencionas a este ciudadano, el Coco Capriles, que, por favor, para la audiencia, ¿quién es, Daniel? El primo de Enrique Capriles Radonsky, exdiputado de Copey al Parlamento y operador político de hace muchísimos años de las intríngulis copellanas y de Primera Justicia. Por Dios. Entonces, y financista boliburgués. Todos esos boliburgueses están metidos en ese negocio. Es que aquí en Venezuela no hay un negocio donde no aparezca un boliburgués, Julio Borges, tú lo sabes, que los conoces a todos. Entonces anda este señor aquí, dice, no, hemos descubierto, pero no habla de los de Maiquetía, habla de los de Timbuktu. Dice, algo muy feo está ocurriendo en África. Está feo, mira. Entonces, esa cosa es importante que se sepa, es importante que se vean. Porque aquí todo el mundo acusa y nadie responde, chico. Yo con esto... Y aquí se hizo, inclusive hay investigaciones, si no recuerdo mal, sí, publicadas en algunos de estos medios que se dedican a la investigación. Lo que pasa es que pasa lo que pasa siempre, que sacan una noticia, ¿verdad? Y de repente no hablan más del asunto. Porque eso también está pasando en Venezuela. Con gente que son notables periodistas de investigación. Y salió una noticia y cuando se encuentra con un apellido de determinada, déjalo así, hasta que después, años después, por ejemplo, en Venezuela hay unos periodistas de investigación y unos honorables políticos que se enteraron de la existencia de los negocios, de los haberes y de las actividades de Francisco de Agostino cuando lo asesinó la FARC. Ellos no jamás, Francisco de Agostino, me suena. Es un cóctel de langostinos. Mira, me suena el cóctel de langostinos. Mira, vamos a ir al corte comercial. Yo, reiterando lo que decía al principio, viendo este tipo de cuentos, el relato compartido a 4 manos que ha hecho Daniel Lara con la relatoría del señor Borges. Ya, alguna me vas a tirar. Me quedo es con eso, Daniel. Ese famoso dicho que nosotros de tanto en tanto sacamos acá, el dinero no tiene color.
El dinero es una cosa seria. En este caso, uno en el ánimo de lo que terminó siendo la política exterior de Trump en Medio Oriente y esos famosos pactos de paz, toda esa especie de pequeño sueño con el que uno se topó entre estos acuerdos que estaba llegando Israel con determinados países de la región, uno dijo, oye, qué bueno, porque hay países que están asumiendo una cara, digamos, potable para Occidente, de convivencia para Occidente. Bueno, no. Muchos países, como decía aquí Pedro Stoicoechea, como los Emiratos Árabes Unidos, han terminado siendo fronting, han terminado siendo países lavadoras de muchas cosas, especialmente el dinero ruso, del dinero que tiene que ver con causas antioccidentales, y eso es lo que tenemos aquí en cuenta. Lo cual complejiza aún más la ecuación venezolana, Daniel, porque no se trata solamente ya de un tema donde los intereses rusos, donde los intereses chinos, donde los intereses iraníes y donde los intereses turcos están presentes acá. Aquí hay demasiada plata rondando por demasiadas partes del mundo, incluso por sitios, porque tú lo mencionaste de refilón allí también, que tienen que ver con esta Europa bien modosita y bien portada que representan países tan prósperos como la Suiza del día de hoy, ¿no? Y eso a uno le hace pensar muchísimo, que el problema es más complejo de lo que uno ha pensado. Vamos a ir a la pausa y venimos con la sección. Luego del corte comercial ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las pizzas de Il Sapore de la Nonna son de otro mundo. No las conseguirás en otra parte. Ahora te ofrecen la pizza Foro Romano, una deliciosa pizza de mozzarella, pepperoni, parmesano y bordes de queso que te harán chuparte los dedos. Un coliseo de sabores que promete apoderarse de tu paladar, solo en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Cantidad de dudas emergen todos los días en la cabeza de los venezolanos. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de cada suceso y decisión? Aquí te ayudaremos a responder a nuestra percepción todo lo que está pasando. Pregúntame que te respondo. Muy bien, sección de preguntas con las respuestas que ustedes merecen escuchar acá en nuestro programa. Y tenemos por acá la primera, que es de María, que pregunta sobre un tema, hay que meterle el ojo a este tema. Dice, ¿qué implicaciones trae la posible aprobación de una nueva ley de universidades en la Asamblea Nacional Chavista? ¿Qué implica para el país a corto y mediano plazo la nula actividad de las universidades autónomas en estos momentos? Bueno, hoy leía, por cierto, un tuit que habla de cerca de un año en números redondos ya sin clases en la Universidad Central de Venezuela. Y así, bueno, muchas universidades en medio de lo que ha sido la pandemia y de otros problemas, bueno, están prácticamente paralizadas, como alude este oyente, ¿no? Y sí, la universidad venezolana está muy complejizada, sobre todo las universidades autónomas, por un tema básico, que es el tema de que alguien tiene que pagar el almuerzo, y es el tema del financiamiento, que creo no se resuelve solamente con el tema de pedir justas reivindicaciones y la asignación de presupuestos justos y estos y más, sino más bien con idear mecanismos alternativos, ¿no?, para financiar esas universidades, que tengan que ver con los privados incluso. Y eso, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, es muy complejo porque hay muchas taras, y así lo digo, mucha gente
de la más alta dirigencia universitaria que, bueno, como esto es una universidad, en teoría, como englobamos nosotros el término pública, bueno, no puede financiarse de otro modo, sino que esto tiene que venir del Estado, de un Estado que tiene 20 o más años ya en manos de una cúpula chavista, y entonces, bueno, ya hay un problema allí disfuncional. Pero sí, una universidad y una universidad autónoma es una cosa absolutamente importante. Y lo decimos acá personas que venimos los dos de la Universidad Central de Venezuela y yo sumo una tercera de las autónomas también. Ahora, no tanto autónoma, más bien experimental, que es la Simón Bolívar, universidad pública también, al elenco, ¿no? Es absolutamente importante porque eso, aunque se piense que no, ese es verdaderamente el semillero del futuro de los países. Y aquí la reforma educativa, que no creo que vaya a venir de la mano de la nueva Asamblea Nacional Chavista, porque en todo caso lo que se ha querido siempre es hacer de la educación un apéndice de la revolución, tiene que tener un carácter urgente. Desde el modo de financiamiento de esas universidades hasta comenzar antes de las universidades, es decir, con la educación primaria y la educación secundaria, que son absolutamente deficitarias desde todo punto de vista, no solo el presupuestario en Venezuela. Desde los textos escolares, el que ha perdido mucho de su carácter profesional, yo diría que bastante, por lo que conozco de egresados de allí y gente que ahora estudia en esa universidad. Y ver lo que ha devenido en la única universidad grande que creó Chávez, la bolivariana. Yo creo que el chavismo y Maduro sueñan en que todos sean como la bolivariana, lamentablemente. Hay preguntas que a veces uno no haya ni cómo responderlas, ¿no? Uh-huh. Nos pregunta Gustavo Aranda. Garanda78 en Twitter. ¿No se corre el riesgo que a medida que pasa el tiempo y el común de la gente se va adaptando a la realidad económica dolarizada y se van privatizando sectores, cueste más lograr un cambio político económico real, salir del chavomadurismo? Bueno, depende. Yo creo que una cosa clara es que hay una especie de llamado general a la claudicación. Aquí hay un llamado general a la claudicación que inclusive se está haciendo a través de una vasta operación de intervención de la opinión pública con muchísimo dinero, con organizaciones internacionales con vocería, papers hechos salidos de academias financiadas por el dinero de organizaciones de izquierda, fundaciones particulares haciendo llegar sus pareceres, política exterior de determinados países y por supuesto el macabro manejo de mensajes a través de medios y redes sociales llamando a la gente a la rendición. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que aquí no hay nada que hacer, que aquí hay que ya votar. Hay que ya votar porque ya el chavismo ganó y entonces lo único que nos queda a nosotros es lograr un concejal por municipio. Bueno, y de repente lograremos un alcalde al cual le darán el 10% del presupuesto que le corresponde por el situado. Pero bueno, habremos recuperado un espacio. Y nos darán un gobernador y ese gobernador le montarán un protector, le quitarán las competencias, ese gobernador no tendrá policía, no tendrá presupuesto, no tendrá maestro, no tendrá hospital, no tendrá para hacer gestión, pero bueno, recuperaremos el espacio, que el espacio cada vez es más pequeño. Ya el espacio que se recupera es si acaso la silla del gobernador o del alcalde. El otro mensaje que busca posicionar es que bueno, que lo que hay es que conseguir los dólares, pues hay que tener los dólares y que eso más bien llama al emprendimiento, porque entonces el zapatero, por ponerte una tapita, te va a cobrar un dólar, y por ponerte un tacón y por coserte el zapato, te va a cobrar $5, y eso es bueno, eso es positivo, porque eso va a dinamizar la economía. Esos son los mensajes que te lanzan, te dicen que no, que aquí lo importante es unificar a la oposición, porque hay que unificar a la oposición y la oposición tiene que estar unida y tal. Pero cuando te dicen unificar a la oposición, te asumen como opositores a Ramos Jalú. Y entonces ahí tú ves el grado de drogadicción en el que andan. Y tú los ves cómo se ponen entonces a repetir en las redes sociales ese mensaje, todos esos bolsicletos. Entonces van y dicen, no, hay que ir a votar, y repitiendo las mismas estupideces del pasado. No, porque si votamos, ganamos. Y si tú no votas, no tienes derecho a hablar. Y si tú votas, eres el héroe. Pero si no votas,
no puedes cantar fraude. Y todas esas estupideces que tenemos 22 años escuchando, 22 años sin hacer nada, y además de eso dando los mismos ejemplos estúpidos. Pero si en el 2015 fuimos unidos y ganamos, mira, se acabó el ¿cómo tiempo. no vamos a ganar ahora si volvemos a ir unidos? Como si aquí no pasó, después del 2015 no hubo 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Esa gente no se durmieron durante 5 años. Entonces, ¿a dónde voy yo con todo esto? ¿Qué es lo primero que hay que despertar? ¿Qué es lo que hay que evitar para salir del chabomadurismo? ¿Qué es lo que hay que lograr para salir del chabomadurismo? Salir primero del estado de prostración que nos impide ver que la gran barrera que nos impide salir del chavismo es ese mecanismo híbrido que es a la vez bolsa de colonoscopia y al mismo tiempo bombona de oxígeno para el régimen, que es la oposición falsaria y prostibularia. Muy bien. Mientras usted siga viendo que sus representantes son Julio Borges, Manuel Rosales, Henry Ramos Alú, y Leopoldo López y Enrique Capriles, mientras usted siga viendo que esos son sus representantes, usted no tiene futuro. El futuro suyo es la eutanasia. 4 veces le salió el reloj a Daniel, pero tenemos que pasar a la próxima pregunta. La última pregunta del día de hoy la trae Miguel Eduardo Peraza, que dice: ¿habrá algún político en la oposición venezolana que tenga interés en el bienestar colectivo por encima de sus intereses personales? Seguramente que muchísimos, Miguel. Lo que pasa es que el sistema, y aquí está la clave para entender el quid de la cuestión, el sistema está de alguna manera entubado o perfeccionado, de modo que tú solo puedas ascender si te asimilas al mismo. Y me explico. Puede haber demasiada gente, yo estoy seguro que la hay, que se mete en política. ¿Y por qué estoy seguro? Porque, bueno, Daniel y yo venimos de la política profesional. Nosotros venimos de partidos políticos. Que se mete en política porque cree que realmente, haciendo carrera en un partido político, están dejándolo todo por su país. Y que van a transformar y se van a comer el mundo. Además, cuando empiezan muy jóvenes, como comenzamos nosotros, ¿no? Y eso lleva a que mucha gente interesadamente y de todo corazón se mete en esa causa. Pero ¿qué ocurre? Que primero el partido y luego el sistema como un todo son grandes filtros para que esa gente llegue a la cúspide de los puestos de dirección. No solo de los partidos, que es lo que no importa, porque aquí no importa que alguien sea dirigente de un partido, sino que logre tomar acceso a un puesto de elección popular, siendo alcalde, gobernador o concejal, no porque sea el concejal tal, no porque sea el gobernador o el diputado tal, sino porque desde ese espacio pueda realmente causar transformaciones en el sistema. ¿Pero qué ocurre? Que el sistema jamás te va a dejar llegar si tú no te asimilas a ciertas prácticas. Primero dentro de los partidos y segundo fuera de los partidos, ya en el sistema como un todo. El sistema tiene ya previsto, bueno, que tú tienes que meterte en manejos de financiamientos ilícitos, que tienes que hacer concesiones con figuras del chavismo con las que yo, por ejemplo, no estaría ni personal ni grupalmente dispuesto a transigir. Tienes que asumir que las cosas son así y la política es así porque con buenas ideas y buenas intenciones no se llega a Miraflores. Y así, cosas por el estilo. De modo que la gente está, Miguel, la gente está. El problema es que el chavismo, en su visión, que no es que es solamente corrupta, sino que además es corruptora, tiene un entramado tan grande de prácticas tan deleznables que es muy difícil que esa gente tú le veas la cara en la gran escena nacional, porque los truncan antes de llegar. Ese es el problema de este sistema. Ese es el problema. Y es la gran, pero se arrogan el título de representante. Y Daniel acaba de mencionar a uno, Rosales, Ramos Alú. Uno dice, ¿quién seguirá a esa gente todavía a esta altura del partido? Nadie. Pero no, ellos tienen la chapa. Y la chapa es lo que vale. Vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta seguimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada. Pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica.
¿Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va, y casi por irnos, quiero mandar un saludo a estos casi 1,700 espectadores que en vivo están acá en el canal de YouTube de Radio Caracas Radio, en vivo con nosotros. Por ejemplo, Eladio Rico dice: deduzco que el sistema de bodegones y esa supuesta normalización de la economía es una fachada para tapar la gran lavadora de dólares. Lo hacía también a propósito de nuestra sección. Saludos a Tilio Rey. Lo dice Rafael Ernesto Montenegro. Me encantan estos datos. Compré 1 kilo de papas en el mini mercado de San Diego de Cagua a un precio de 2.670.667, más la bolsa que me la vendieron en 35.000 bolívares. Con ese poco de cero, huele que en algún momento se tiran otra reconversión monetaria. Por cierto, que el padre de la primera reconversión monetaria, el padre del hoy bastardo Bolívar Fuerte, es Rodrigo Cabeza, que anda por ahí echándole la cabeza a los demás, diciendo que no, que esta economía no sirve. Sí, claro, ¿cómo va a servir si tú eres uno de los que la creó? ¿Hasta cuándo fue chavista Rodrigo Cabeza? Yo creo que fue hasta ayer. Hasta antier, sí. O ayer o antes de ayer. Sí, hasta ayer a mediodía. Pero fíjate, se quitó... Y se tomó un té de no sé, de agua de cayena. Y de repente se convirtió en un colibrí. De mal ojillo. No, se le... Y empezó a volar para atrás. No, para atrás decir, no. Pero le salió de repente, como atuendo, le salió una sotana. Ahora casi empieza a predicar la palabra. No, es que los tipos son unas estrellas. Los tipos se echan para atrás y dicen que no, que todo lo que se ha hecho es malo. Esto es una cosa terrible. ¿Cómo es posible? Por cierto, Dios mío. Hablando de gente que quebró al país y después estaba saliendo a regañadientes, ¿qué será de la vida de Jorge Giordani? Tengo años que no sé de él. ¿Estará vivo? Por eso estoy haciendo la pregunta. Tengo mucho tiempo que no sé de él. Estaba mayor ya. Pero bueno. Eso fue, acuérdate que esa es una fracción del chavismo sin Chávez, que yo he denominado el chavismo sin Chávez originario. Ese chavismo sin Chávez originario es ese que quedó, para empezar, sin Chávez, y que eran los colaboradores más cercanos de Chávez durante prácticamente todo su periodo de gobierno. Muchos de ellos venían inclusive antes de la llegada al poder. Muchos de la UCB. Ese grupo, claro, empezando por Giordani. Ese grupo Navarro. De chavistas sin Chávez, donde está Navarro, donde está Aurora Morales, donde está... Anelisa Osorio. Que la vi una vez comprando queso ahí en San Bernardino, ya sabe que yo la vi. Bueno, Rodrigo Cabezas, e inclusive uno que es incómodo para ellos reconocer, pero que también está con ellos, que es Rafael Ramírez. Ellos están montados en la idea de que Chávez vuelve. Sí. De que hay que salir, de que hay que salir de Nicolás Maduro y volver a Chávez. Pero ¿y cómo vuelve Chávez? Es con María Gabriela Chávez. Con María Gabriela, yo te iba a decir. Claro, ellos están montados en eso. Al menos que yo iba a decir, bueno, pues ese es el chavismo, Daniel, pues yo te iba a decir, pero ese es el chavismo nicromante, porque los únicos que hacen volver a los muertos son los nicromantes. Sí, el chavismo Ouija. Ouija, que se para y levántate y anda. Ellos están montados en eso. Hay un chavismo sin Chávez, boliburgués, que es el que está, el que encabeza en este momento Jorge Rodríguez, aliado fundamental de esta etapa de Nicolás Maduro.
Y está el chavismo sin Chávez 4F. Es otro. Que es una mezcla de cosas cívico-militar, a veces neofascista, a veces posguerrillera, una cosa rara, que no le gusta a China, pero de repente sí, pero lo que menos le gusta es Cuba, pero de repente tal vez no pelean con ellos. Eso y la cabeza más prominente de ese grupo, del chavismo sin Chávez 4F, es Diosdado Cabello, obviamente. Nos vamos, se acabó. Mira, anda a leer el libro, de Padrino López. Anda a leerlo, yo lo leí. Padrino López escribió el Apocalipsis según Padrino López. Dice el apóstol Padrino López que la tercera guerra mundial viene. Y viene en banda. Ojo, que una cosa es que lo diga Neomar Hernández, otra cosa es que lo diga Daniel Lara, pero el ministro de la Defensa de Venezuela dice que la tercera guerra mundial es inminente. Dios. Y lo dice en su libro. Nos vamos. Y lo dice en su libro, La escalada de Tucídides. Vayan a leer ese libro. Agente editorial de prensa. Para que vean lo que tiene en la cabeza Padrino López, que le encanta ver las guerras en China, pero no ve ni al Coqui ni al Wilex. No, ese no lo ve, ciego, selectivo. Nos vamos, gracias por estar allí, hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va.